Análisis. Qué bueno que continúa con nosotros porque, como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y me da mucho gusto saludar a Anabel Ortega, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Anabel? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, muchas gracias. Aquí comentando estos temas de relevancia. Y también nos acompaña, como vemos, Alejandro Martínez Serrano, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad La Salle, también aquí en la Ciudad de México. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes a tu público y también a la doctora Anabel. Nuestra mesa de análisis de hoy es la relación que tiene el gobierno federal con los Estados Unidos, México y Estados Unidos. Se da en medio de verdaderamente una montaña de dólares que están mandando nuestros paisanos, que este año va a superar los 60,000 millones de dólares, que es prácticamente el principal motor de la economía en nuestro país. Es uno de los principales pilares. Anabel, pero esta relación pues no ha sido muy halagüeña, que digamos, ¿no? Llega el presidente, estaba el presidente Donald Trump en julio del 2020 y casi le ordena al presidente de México, ven para acá, vamos a reunirnos aquí en Washington, y es la primera gira internacional del presidente de la República con ese gobierno que todavía se creía que podía repetir. ¿Cómo estaba la situación en julio del 2020, la relación México con el presidente Trump? Bueno, siempre ha sido una relación muy compleja. La relación México-Estados Unidos, justo ahora que se habla de que está por cumplir el bicentenario, este 14 de diciembre, siempre ha mostrado muchísimos retos, porque no solo es una relación de gobiernos, a mí me gustaría enfatizar esto, es una relación de nuestros pueblos, es compartir una frontera muy amplia, es tener ya un conocimiento de ambas culturas. Somos estos vecinos que permanentemente estamos en contacto, enfrentando todos los desafíos, como lo fue justamente la pandemia por COVID en este 2020, y claro, también no ajenos a los procesos políticos de cada uno de nuestros países, ¿verdad? ¿Cómo estaba la relación? Bueno, es una relación que se da, depende en mucho de las personalidades y perfiles de cada presidente. Si bien recordemos, somos parte de una zona geográfica denominada Norteamérica, y esto, digo, puede tener muchas acepciones. Hay quienes les gustaría ubicarnos más abajo, más arriba, pero cuando se habla de Norteamérica se habla de México también. Y en este sentido, no solo a nivel geográfico, sino a nivel comercial, económico, cultural, estamos totalmente conectados. ¿Cómo estaba esa relación? Pues como está, depende de cada líder en su momento. Se tiene que hacer cercanía, se tiene que fomentar la relación. A veces los carismas influyen el tipo de liderazgo, y en ese entonces me parece que el presidente Trump, con un liderazgo más nacionalista, un poco más enfocado en los Estados Unidos, pues tenía algunas cercanías con el presidente López Obrador, que está también hablando de la política interna, de cuidar los recursos del país y de este tipo de narrativas, ¿verdad? Entonces estaba esta cercanía en ese sentido, no sé si en el fondo tan cercanos como pareciera. Y luego vino noviembre Alejandro Martínez y no se religió Donald Trump. Gana Joe Biden y lo primero que hace el presidente de México fue de los últimos en reconocerle la victoria. Entonces eso ha sido un factor para esta nueva relación con ahora el gobierno demócrata en Washington. Yo creo que en un momento determinado, Alberto, hay que tener mucho tacto, sobre todo nuestras autoridades. Precisamente el presidente Obrador visita Washington en el proceso electoral y no hubo un acercamiento al otro candidato, tomando en consideración que Trump estaba buscando reelegirse, para tener ese acercamiento pensando en un momento determinado que tienes que considerar las dos posibilidades, que ganara Trump o que ganara Biden. De ahí que el Partido Demócrata se mantuvo en su campaña y, como vemos, el resultado fue adverso para Trump. Y algo que me gustaría también agregar, dentro del discurso del mismo Obrador, él ha dicho, Trump era mi amigo, Trump es amigo de México,
Y en la realidad vemos que pues, los políticos no tienen amigos, y menos a un nivel tan complejo, tienen intereses, los gobiernos tienen intereses, y de ahí que pues vamos a tener que el inicio de la relación con Biden ha sido en un momento determinado bajo ese escenario de un enfriamiento de la relación, pero se ha compuesto, ha habido ya una visita del presidente Obrador a Washington y se espera una visita de Biden en enero próximo aquí a México. Anabel, aquí uno de los asuntos que ahorita nos tiene, digamos, preocupados a toda la sociedad es esta situación de los paneles de controversia en el sector energético, porque México está siendo muy estatista en su producción, distribución, explotación de los recursos energéticos, y los Estados Unidos dicen hay que cumplir con el TEMEC y que haya inversión tanto de Canadá como de Estados Unidos. ¿Cómo va este asunto? Bueno, pues yo creo que ese es uno de los retos más grandes que está enfrentando el presidente López Obrador, porque justo en este cambio de narrativa, en esta visión de lo que tiene como ha denominado su proyecto de nación, tiene desde luego el sector energético en el centro del discurso. Y nosotros como mexicanos, y como comenté al inicio de mi intervención, tenemos acuerdos comerciales, tenemos una relación que no viene de ahora, de estos últimos 4 años de gobierno, sino de lazos que se han generado a lo largo de, por lo pronto en el siglo XX, muy comerciales, interdependientes, y tener una diferencia conceptual medular sí está poniendo en la mesa un tema muy complejo. Justo se habla que va a tener muy difícil la situación la secretaria Buenrostro en términos de poder negociar algo de lo que el presidente López Obrador ha dicho, que se requiere fortalecer las empresas estatales y que, bueno, sí haya una competencia, pero no la competencia que está establecida en los acuerdos firmados. Dicen que vamos a llegar a paneles, los más especializados en energía, pues dicen que va a ser una mesa muy difícil por los compromisos que hay y por las empresas que están involucradas en este sector. De ahí que vamos a ver una relación que sea un poco, que se vaya a tensar, como bien comentó el doctor, mi colega, afortunadamente lo dijo y muy bien, es cómo esta reunión de enero puede estar restableciendo la relación que no ha ido mal, se ha estado recomponiendo, pero este tema en particular sí puede llegar a pensarla nuevamente. Ahora, como dicen bien, hay intereses no amigos, me parece que ayuda a una buena relación. Recordemos que el presidente, hoy el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador se conocían desde antes. El presidente Biden ha estado en la esfera internacional por muchos años, siendo senador. Así es de que yo creo que hay muchas maneras de aproximarse a ellos en lo personal, pero las mesas de análisis, las mesas técnicas, sí van a ser mucho más complejas. Yo veo aquí que quizá a nivel personal no esté esta situación, pero desde luego a nivel empresarial, económico, sí va a ser un momento delicado. Eso sería... Exacto. Exacto. Profesor Alejandro Martínez, ¿crees que la actual administración federal se está alejando de los Estados Unidos y acercándose a gobiernos sudamericanos? En un momento determinado, dadas las elecciones que han ocurrido recientemente, por ejemplo, Brasil, Chile, Colombia, pues sí, México en su política exterior hacia América Latina busca un acercamiento desde el punto de vista no solo político, sino incluso ideológico, pero como bien lo señala la doctora Anabel, las relaciones comerciales están concentradas, están enfocadas al área de América del Norte. Es la mayor parte de nuestro comercio internacional, tanto en el tema exportaciones como importaciones. En este caso, el acercamiento yo lo veo más político, pero en temas comerciales, en temas de negocios, estamos comprometidos con el área de América del Norte. Sí, porque somos el socio comercial más importante de los Estados Unidos, superando incluso a China. O sea, hay más transacciones entre México y Estados Unidos que ya con el gobierno de China, al que quieren mandar un poquitito a más lugares atrás, ¿no? Doctora Anabel Ortega. Y en medio de esto, las remesas. Entonces, económicamente, sí somos dependientes, al menos de nuestros paisanos,
que nos van a mandar 60,000 millones de dólares y lo celebramos con creces. Ya en lo político a lo mejor no estamos tan de acuerdo con los norteamericanos, pero ¿cómo se puede entender esta situación del gobierno de México? No, desde luego, justo lo que comentábamos, hay un encuentro, tenemos muchísimos mexicanos, alrededor de 38 millones de mexicanos en los Estados Unidos que trabajan arduamente, que están insertos en los procesos económicos y que tienen esta cercanía con sus familias, esta necesidad de apoyar. Bueno, de hecho, ellos emigran por esta situación, ellos están justamente buscando la oportunidad en otros países para poder apoyar a su familia, de ahí que esto ha ido creciendo paulatinamente. Hay una cifra muy interesante, desde que tiene registros el Banco de México de este tipo de remesas y movimientos, transacciones bancarias, comerciales, ya desde, fíjense, 1995 se hablaba de 3,600 millones de dólares y hoy estamos llegando a los 60,000 millones de dólares. Significa que más mexicanos han migrado, que hay muchísimos paisanos allá y que tienen mucha preocupación por su familia y que sí, sin ser parte del el potenciador de la economía mexicana, sí de la economía local, porque sin estos recursos muchas familias no tendrían otros apoyos. Pero, digo, además de los que pueda dar el gobierno de México, pero estos recursos que llegan para generar pues tienditas de conveniencia, generar algo de construcción, etcétera, impacta mucho a la economía local y es lo que nos hace sentirnos quizá todavía más cercanos. Claro. Yo creo que el tema de la pandemia fue una gran oportunidad para muchos migrantes de seguir apoyando a los mexicanos aquí y que los mexicanos pues refrenden su compromiso con su tierra. Como lo hemos visto, no todos se van por gusto, entonces esta conexión que permanece y que nos hace, pues hermanos, no solo geográficamente, sino también en las circunstancias, ¿no? Lo que ha sido la pandemia, ambos países hemos sufrido mucho el impacto de este terrible suceso en la salud pública en Estados Unidos y en México, y pues nos seguimos uniendo en muchos temas, por eso insisto, somos Norteamérica al final de cuentas y hermanos en muchos sentidos para este tipo de cuestiones que impactan también lo local. Doctora, se nos acaba el tiempo, ya nada más nos da tiempo. Alejandro Martínez, una última pregunta. ¿Cómo ves tú 38 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que nos mandan 60,000 millones de dólares? ¿Eso es normal? ¿Lo tenemos que ver como un logro? En este caso es algo natural en el mundo en el cual nos encontramos, que los individuos busquen mejores alternativas en otros lugares, una migración constante a nivel internacional. Hay otros países que incluso tienen mayor cantidad de migrantes, como es el caso de India, Turquía, pero el caso mexicano yo le doy una doble lectura. Una primera instancia, como lo comenta la doctora, una bonanza, porque mexicanos se van a trabajar en Estados Unidos, generan riqueza y la regresan a México. Pero la segunda lectura, que yo en este caso considero, es algo triste, que México no tenga la capacidad, su economía y su gobierno, sus empresarios, de generar fuentes de empleo en México para que esa mano de obra, para que esos mexicanos y mexicanas se queden en México y generen riqueza en México, no generen riqueza en otro lugar, en otro país. Porque la economía de Estados Unidos se ve beneficiada con estas condiciones y la economía mexicana sí recibe beneficios, en este caso en el ámbito local, en el caso de poblaciones que viven sobre todo por el trabajo de sus migrantes. Sí. Pero ¿qué pasaría en un futuro, en un momento determinado, donde esos mexicanos y mexicanas en México pudieran generar emprendimientos, actividades económicas y México tuviera una mejor economía? Sí, esa sería mi doble lectura, exacto. Alberto. Yo me quedo con la de la tristeza, porque es muy triste que tengas que dejar tu tierra, tus raíces, tus costumbres para irte a ganar dólares y hacer ricos a otros y bueno, ahí mandar un poquitito que para aquí es oro molido. Muchísimas gracias a Anabel Ortega de la Universidad Iberoamericana, Alejandro Martínez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Buenas tardes, gracias.
El tiempo de los balances en un gobierno que entre en su recta final. Es cierto, faltan 2 años, pero no contemos el último que se irá en la sucesión. Los diagnósticos se hacen y contrastan. Desde aquellos que hablan de una